Hola, esta es la clase de deberes pastorales de lo que he llamado Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias te damos, Padre bendito, porque podemos tomar este tiempo de estudio en este material que encontramos para poder animar en el tema de los deberes pastorales a quienes escucharán este video. Te pedimos por el tema de la motivación que veremos para que tú permitas que todo entendimiento sea el adecuado para el bienestar y el ministerio pastoral en cada iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hemos estado trabajando esta clase con el material que es el libro de texto, El secreto del éxito pastoral. Brooks R. Faulkner es el autor. Y el tema de hoy es el capítulo 3, que se titula Motivando, cómo interesar a la gente. El texto bíblico con que introduce este material es en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. En una reunión de pastores se hizo la siguiente pregunta: ¿cuál es la necesidad más grande en las iglesias hoy en día? Y la respuesta más generalizada fue cómo motivar a la gente. Y uno de los pastores dio este aporte, dice: si yo pudiera encontrar la solución al problema de cómo motivar a la gente a ganar almas para Cristo y proveer un ambiente adecuado en la iglesia para el desarrollo espiritual, yo podría superar la frustración más grande de mi vida. Este capítulo considera el arte de motivar en el liderazgo pastoral y la motivación por métodos de liderazgo. En la primera sección, que está titulada Entendiendo la motivación, encontramos este pensamiento de Douglas C. Basil: la vida es esencialmente un ciclo que va desde necesidades insatisfechas hasta la satisfacción de las mismas, en un ciclo que se repite constantemente. Este material lo encontramos en el libro de Leadership Skill for Executive Action. Él es de origen canadiense. Su amor por la historia y la estrategia surgen en tiempos de guerra. Él tuvo estudios en economía y enseñó en universidades de Estados Unidos. Y bueno, es el aporte en este pensamiento. Dice, esas necesidades serán clasificadas en dos tipos: del crecimiento y de actualización propia. También llamadas las de crecimiento son también llamadas las necesidades evolutivas. Dice, en el ciclo de la vida las necesidades de las personas cambian, así el objetivo de su motivación cambia. Algunas necesidades evolutivas de las personas fueron identificadas en la Convención Bautista de los Estados Unidos. Igor Leininger nos aportan estas divisiones, ¿cómo serían en divisiones? En cada división de edad. En las necesidades de la infancia nos dicen que estas necesidades son fisiológicas, de afecto, aceptación y el desarrollo de sus potencialidades. En esta otra sección de edad, las necesidades de la adolescencia, dicen que la necesidad de seguridad es fundamental, busca aprobación y afirmación e identidad propia, experimentando con estilos de vida diferentes. En la parte también de la adolescencia dice: los deseos sexuales son apremiantes, participan en experiencias novedosas y pueden variar de estar muy entusiasmados a estar en el abismo de la depresión. Luego viene la edad adulta o las necesidades de la vida adulta. Dice que durante 2/3 de la vida como adultos siguen ocurriendo cambios, porque son 2/3 de nuestra vida. Esa es la parte que yo me sorprendí ahora que estoy viendo esta área. Me doy cuenta que es cierto, vivimos más tiempo como adultos que como infantes o adolescentes o jóvenes, ¿verdad?
En el caso de un adulto joven, este quiere encontrar la esposa apropiada o la mujer un esposo apropiado. Luego viene el problema de vivir la vida juntos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a conseguir dónde, casa y cosas así, trabajo, ¿no? Luego vienen las necesidades del adulto maduro, que son con la familia, porque ya hay un matrimonio, ya hay trabajo, el trabajo y la identidad propia. Estoy más o menos recordando que dicen que a los 40 viene esta parte, ¿no? Sigue luego el adulto mayor, él necesita amor, respeto, seguridad y quizá la autoestima sea su necesidad suprema. Ebbinghaus llama a estas necesidades tareas evolutivas que deben completarse satisfactoriamente para poder enfrentar tareas futuras. Con una falla resultará frustración e incapacidad de resolver las que siguen o las que siguen o las que siguen. Mientras no superemos el primer nivel, entonces las demás no van a poderse superar. Esa sería la aportación de Ebbinghaus. Él es Robert, él es, tiene su libro es Human Development in and Education. Él es químico físico estadounidense, quien incursionó en el campo de la psicología y la educación. Ahora pasamos a lo que serían las necesidades de actualización propia. Aquí tenemos el aporte de Abraham Maslow. Dice, provee una guía útil para examinar estas necesidades de alcanzar un objetivo, dándoles una jerarquía. Alcanzar un objetivo aquí, necesidades para alcanzar un objetivo, y van a ser una jerarquía que él nos ofrece. Él es psicólogo estadounidense, Abraham Maslow. Dice que fue fundador y un gran exponente de lo que hoy conocemos como psicología humanista. Esta corriente tiene como objetivo facilitar y potenciar la autorrealización a nivel global y el potencial en el ser humano. Vamos a ver entonces dentro de estas necesidades de actualización las necesidades fisiológicas. Dice que esta es la necesidad básica más poderosa aún, que la necesidad básica más poderosa aún es la de sobrevivir. Se convierte en la mayor ocupación. Hasta que queda satisfecha, se busca otra más elevada. Sobrevivir es la primera y hasta satisfacerla, entonces la que sigue. En el segundo punto nos tiene, o nivel, porque estamos hablando de que nos la jerarquiza, esa es la primera. La segunda es la necesidad de seguridad. Dice que significa vivir en un mundo de sucesos predecibles y rutinarios. Hay un deseo de orden y estabilidad. También se conserva interés por lo nuevo y misterioso. Al satisfacerse, se buscan más altas. Mientras logren tener asegurada esa base de cosas estables, orden, predecible, rutina, cuando está eso bien estable, entonces empieza el interés por lo nuevo y misterioso, pero es importante tener asegurada esa parte de estabilidad y entonces ya empiezan a buscar la siguiente. Esa es la parte que nos aporta. Este sería el tercer nivel, necesidad de amor. Dice, este tercer nivel trata del amor y del ser aceptado por los demás. Se relaciona con otras personas deseando que lo acepten y apoyen con relaciones productivas. Siempre va a tener ese interés de estar aceptado con otros, en mantenerse en unión con alguien más y ser aceptado y apoyado, sobre todo para ser productivo. Viene entonces este siguiente nivel, que es la necesidad de estima. Dice, en este cuarto nivel está la estima propia, confianza y capacidad propia, y la estima de los demás, que será ser reconocido, respetado y aceptado como igual por los amigos, los cercanos. Entonces, mi estima, pero la que yo le doy hacia los demás o ellos me dan, ¿no? La estima. En el siguiente nivel dice necesidad de actualización, que sería como la cúspide, ¿no? Dice, aquí despierta el deseo de llegar a ser el yo que uno realmente es. Así lo expresa Soren
Kierkegaard, muy raro. Esta surge luego de satisfacer las necesidades de amor y estima, según las presenta Maslow. Es Sorek Avi Kierkegaard. Dice, es un filósofo y teólogo danés, por eso costó más trabajo pronunciarlo. Él es considerado el padre del existencialismo. Bueno, ahora vamos a ver en esta siguiente sección las presuposiciones básicas. Estamos hablando de cosas que se creen, ¿no? Presuponen. Básicamente se presuponen. Dice, dentro de estas presuposiciones son presuposiciones de motivación que elaboró Douglas MacGregor. Entonces vamos a encontrar estas presuposiciones en que las elabora Douglas MacGregor y las llama la teoría X y la teoría Y. Douglas MacGregor, en su libro Leadership and Motivation, fue un famoso profesor de administración en el campo del desarrollo personal y la teoría motivacional. Entonces vamos a estar hablando de la teoría Y y la teoría X. Dice que la teoría Y es superior a la teoría X. Ha sido probada a través de experiencia e investigación. Muchos pastores tratan de motivar a los miembros de la iglesia con la teoría Y. Ahí me hubiera sido muy útil ponerle un pero, o sea, será muy superior la teoría Y, equivocada, la teoría Y superior a la X, pero muchos pastores tratan de motivar a los miembros de la iglesia con la teoría X, la menos superior, ¿no? A ver, vamos entonces a introducirnos a cuál es una y cuál es la otra. En el caso de la teoría X, dice en una de sus postulaciones ahí, dice que al ser humano promedio le disgusta trabajar y lo evitaría si pudiera hacerlo. Es la teoría X. La segunda dice, muchas personas deben ser obligadas, controladas, dirigidas o amenazadas con castigos a fin de que se esfuercen a lograr metas. Siempre presionando, ¿no? Y en la tercera dice, mucha gente prefiere que la manden, desea eludir responsabilidad, tiene relativamente poca ambición y desea que no la molesten. Entonces, mejor dime lo que quieres que yo haga, pero no me hagas pensar, ¿no? O mándame a hacer lo que quieres concreto en esa parte. Vamos a ver si se alcanzan a entender las diferencias con la teoría Y. Sus postulaciones aquí son: el esfuerzo físico y mental es tan natural como el juego y el descanso. Entonces, esforzarme es parte de algo que yo disfruto. Juego y descanso lo disfruto, ¿no? Entonces, esforzarme física y mental lo considero un juego, algo divertido, algo que disfruto. En el punto la postulación 2 dice, el hombre ejecutará dominio propio y se guiará a sí mismo a fin de alcanzar ciertos objetivos a los que se ha dedicado. Uno mismo se propone hacer algo y se domina y se guía y se esfuerza por alcanzar esos objetivos, porque me he dedicado ya a eso. Entonces uno mismo tiene ese ejercicio, ¿no? En la 3 dice, la dedicación a los objetivos determinará la intensidad de la motivación. Si me dedico más a eso, entonces estoy más motivado, estoy más altamente motivado. Esa es la postulación. Dice, bajo condiciones apropiadas, los seres humanos aprenden no solo a aceptar, sino aún a buscar las responsabilidades. Entonces, sí hay una condición de querer ser responsable. Dame algo para hacer. Yo quiero ser responsable de algo. Esa parte. La 5 dice, la imaginación, el candor y la creatividad en la solución de los problemas están distribuidos abundantemente en la población humana. Entonces hay imaginación, hay sensibilidad ahí con candor, creatividad para darle solución. Entonces todos tienen algo que pueden aportar, ¿no? Esa parte. En el 6 dice, mucho del potencial latente en los seres humanos es usado parcialmente.
quiere de alguna manera decirnos que si se dice por ahí que el 10% de nuestro cerebro es lo que se está usando, ¿no? Entonces de alguna manera nos está invitando a que jalemos más de ese potencial y que ya no sea tan poco lo que estamos usando, ¿no? Esa sería la postura. Ahora, dentro del ejercicio vamos viendo la teoría Y, en el caso, perdón, la teoría X, que es la que decíamos que era menos superior, ¿no? Dice, la comunicación en la iglesia basada en la teoría X coloca al pastor dando órdenes que no pueden discutirse. Si alguien quiere hacerlo, él se siente amenazado. Entonces ellos no van a opinar nada, él es el que va a decir todo lo que hay que hacer. Dice, el pastor piensa que la motivación cristiana resulta de fortalecer las creencias y convicciones personales. Él sí puede preguntar a otros, pero él mismo toma las decisiones, entonces él cree que él tiene la respuesta para todo lo que se va a hacer y tiene que fortalecer eso él mismo. Dice, el pastor se convierte en un líder fuerte, con ideas y proyectos decididos. Se muestra paternalista con los miembros y ellos se transforman en niños en sus capacidades para hacer el trabajo en la iglesia. Sin la indicación de él, ellos no pueden hacer nada, son como niños. Y él es paternalista, él tiene que dar las indicaciones. Dice, el pastor cree que debe decirles qué hacer para convertirse en cristianos efectivos y maduros. Y esto lo traduce como, o se traduce como una motivación exterior, que son motivados por fuerzas o factores fuera de ellos mismos. Debes por decir así, hacer esta actitud para que tú veas que vas a poder ser efectivo. Vas a tener que hacer de esta manera para que veas. De alguna manera siempre va a haber motivación exterior, dice fuerzas y factores fuera de ellos. Siempre viene hasta que te dicen qué debes hacer para mostrar, entonces es que produces lo que quiere ver el de ti. En esta sigue siendo la teoría X, dice con la motivación ya vimos que se identifica como una motivación exterior. Dice, con la motivación exterior el pastor no confía en los que está dirigiendo, cree que las acciones de la gente en la fe cristiana son su responsabilidad. Él debe indicar qué es lo que debe actuar la persona para demostrarse como una persona de fe cristiana. Y se responsabiliza de todo lo que tiene que estar haciendo la otra persona, ¿no? Vamos a ver por otra parte, ahora sí, la teoría Y, la que decíamos que era superior. Dice, por otra parte, la teoría Y es motivación interior. Las personas se motivan a sí mismas. El pastor se convierte en responsable de desatar el potencial de cada persona. Yo no le doy nada, ella tiene todo, solo lo tengo que desatar, ese potencial. Dice, el pastor mira a la gente como personas responsables que crecen al igual que él, ejercen el sacerdocio de todo creyente en sí mismas, como lo creemos los bautistas. Esta parte menciona que creemos nosotros como bautistas en el sacerdocio de todo creyente, que no necesitamos un intermediario para estar en una comunión directa con Dios. Entonces, en este teoría Y, en el ejercicio de esta, es que el mismo creyente es su propio sacerdote y se tiene que dar cuentas directas con Dios, ¿no? Dice, cada persona es responsable de sus acciones en el mundo y dará cuenta a Dios de lo que hizo por el Señor. Es responsable de su propia motivación, que de alguna manera yo quiero crecer, ¿cómo le hago para hacer esto? Yo quiero hacer esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago? O sea, busca esa persona, ¿no? Dentro de la teoría Y encontramos un aporte de Billy Graham. Dice, para mí fue una experiencia liberadora el día que descubrí que no soy responsable de la salvación de los hombres. Yo solo soy responsable de guiarles al camino de la salvación y de hablarles la verdad acerca de la salvación eterna. Yo no debo dar cuenta de la salvación de cada persona. De alguna manera puede ser eso una carga dentro del cristiano y él nos da un aporte, ¿no? Igual, sacerdocio
de todo creyente, yo directo doy cuentas a Dios. En esta tercera sección está titulada Motivación o Manipulación y nos hace esta descripción. Dice, manipulador es uno que explota, usa o se controla a sí mismo y a otros como si fueran cosas u objetos. Este pensamiento lo encontramos en el libro El manipulador y la iglesia, y son tres los autores aquí. El primero de ellos que vemos es Maxi de Dunham. Es ministro, evangelista, comentarista bíblico y escritor de la Iglesia Metodista Unida. Es expresidente del Consejo Metodista Mundial. Actualmente es presidente emérito del Seminario Teológico de Asbury. Él es uno. El doctor Gary James Herberson, es líder ambiental mundial, autor y defensor desde hace mucho tiempo de la paz, la unidad y la participación ciudadana. Él es el segundo coautor aquí. Y el tercero es Evert Leo Sjostrom. Fue un psicoterapeuta estadounidense. Su enfoque de la psicoterapia fue ecléctico, integrando una amplia gama de teoría, práctica e investigación. Aquí nos nos dice que la motivación cristiana no debe ser confundida con manipulación. Algunos hombres se enorgullecen de su capacidad de manipular personas, y también debemos entender que la manipulación no debe confundirse con la motivación, es decir, viceversa. Ni una se confunda motivación con manipulación, son cosas diferentes. Aquí nos dice que la motivación provee a los demás con una motivación para actuar libremente. Es una técnica que nos ayuda a convertirnos en nuestros propios sacerdotes. Motivarnos nos ayuda a que nosotros mismos demos luego buenas cuentas, ¿no? Motivados. Pero la manipulación, dice, también la manipulación también hace actuar a una persona, pero la usa o explota, nos convierte en sacerdotes de los demás. Entonces ya no doy cuentas de mí, sino tengo que estar dando cuentas de otro, no la tengo que hacer usar a que actúe y yo la obligo. Dentro de esta misma sección de manipulación, motivación o manipulación, vamos a encontrar en sus subtemas las características del manipulador, que dice que podemos descubrir a un manipulador por sus características típicas. Esto me pareció tan interesante porque de pronto no le prestamos tanta atención, pero ahora vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a tener ojos abiertos, ¿no? La primera característica que tiene es la insensibilidad. Dice que al manipulador le interesa lo presente, de qué manera los sentimientos y actitudes de los demás le ayudan a alcanzar sus propósitos ahora mismo. Le urge, es ya, y lo tiene que desarrollar y alcanzar, pero a través de los demás, ¿no? De lo que otros sientan y actúen, no, tiene que ser cómo me ayudan a mí, ¿no? El segundo característica es el engaño o engaño. Dice, la desconfianza de las acciones de quienes dirige hace al manipulador usar trucos, jugarretas y estrategias engañosas para alcanzar sus fines. La parte clave aquí es la parte engañosa. Los tiene que mover engañosamente para que entonces se logre lo que quiere. Dice, siempre lleva consigo algunos imprevistos. Su voluntad está lista para actuar y salirse con la suya, y aún sorprender a los que lo siguen. Cuando la cosa no va, saca un asunto imprevisto y de pronto, si ya estaba de acuerdo con quienes lo están ahí siguiendo, sorprende y dice, ¿qué pasó? Eso no lo habíamos planeado, pensado o manejado, ¿no? Dice que lleva consigo, sobre todo porque quiere salirse con la suya. Bueno, no tengo casos específicos porque es mucho lo que hay que ver.
La tercera dice es la desviar la atención, otra característica del manipulador, desviar la atención. Dice, distraer es una técnica usada en los deportes para conseguir el objetivo. El manipulador conoce cómo aplicarla en relación a la gente. Polariza lo insignificante, o prioriza lo insignificante, y lo siguiente pasará casi sin discusión. Aquí sí se puede ser un poquito más claro en que en una reunión donde hay que tomar acuerdos, cuando hay una situación que no puede agradar con la decisión que quiere él obtener, entonces agota todo el esfuerzo en una opinión o una decisión que no tiene mucha importancia, y ahí se va todo el tiempo. Y cuando ya la gente ya no tiene tanta concentración y está tan deseosa de estar ahí involucrada, entonces saca la otra que él quería. Entonces, ¿qué pasa? Nadie tiene deseos de discutir, todo el mundo está pensando que sí, bueno, ya la que sigue, para que no se ya el desgaste, vamos. Entonces ahí es donde distrajo con una discusión que no era importante, con una insignificante, para que la otra pasara más sin darse cuenta, ¿no? En esta cuarta característica del manipulador tenemos uso de sentimientos de culpa. Dice, el pastor manipulador crea un intenso sentimiento de culpa para influir en las gentes. Logra que piensen que están rechazando la voluntad de Dios al estar en desacuerdo. Y ahora sí que está difícil. Dice, desde ese lugar importante y autoridad espiritual, el pastor sentirá la tensión ante los desacuerdos. La oración y el hacer la voluntad de Dios deben practicarse con sabiduría y tacto en su liderazgo. Esto nos lo recomienda para no caer en la tentación de usar los sentimientos de culpa. Van en ese mismo contexto. Vamos al quinto, cinismo. El manipulador desconfía de sí mismo y de los demás. Luego de fracasar en su intento de manipular, eleva su cinismo en respuesta. Le puse en este paréntesis ahí en corchetes la desvergüenza en el mentir. Como desconfía de las cosas y quiere él manipular y no logra manipular, entonces dice que empieza a mentir de manera empieza a mentir desvergonzadamente, ¿no? Y se hace muy cínico en esa forma de responder ante un fracaso de su intento de manipular. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver, esas fueron las características. Estas vienen a ser los efectos de la manipulación que ocurre cuando ya es lo que ya está ocurriendo al ejercerse ya la manipulación. La primera es la deshumanización, es el efecto que ocurre, ¿no? Dice, el efecto es que la gente se convierte en cosas o instrumentos para ser usados. No son personas que fueron creadas a la imagen de Dios. Solo me sirven para mis propósitos. Entonces se deshumaniza, son objetos, para acá la mueves y te produce lo que tú querías que se obtuviera como deseo. Deshumanización. En este segundo efecto están las barreras. Dice, la gente comienza a poner barreras entre ellos y el pastor al descubrir su manipulación. Luego la gente actúa igual que el pastor. Entonces se genera una manipulación mutua. Yo ya me di cuenta que tú estás manipulando. Bueno, entonces yo ahora voy a usar esa misma estrategia para hacer lo mismo contigo. Y entonces entre ellos están manipulando mutuamente y no sé qué produzca ahí, pero qué complicación. En el tercer efecto está la desconfianza. Dice, cuando los miembros de la iglesia descubren que han sido manipulados, se crea un clima de desconfianza e inseguridad entre ellos. Ya no están seguros si lo que está diciéndose sea lo que pueden aceptar como verdaderos.
y ya no hay confianza. ¿Será que sí? Me espero hasta que vea cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Otro efecto de la manipulación es la dependencia. Los miembros excesivamente dependientes del pastor encuentran difícil pensar por sí mismos o creer como cristianos. Están dependientes siempre, porque él es el que mueve todo, ¿no? Ellos no saben si ellos mismos pueden hacer algo que les dé convicción de lo que ellos mismos deben ser, ¿no? Como cristianos y creer. Me tienen que decir para yo decir esto es. Complica la fe y el verdadero cristianismo en una persona, la fe verdadera en una persona. El otro efecto es la conformidad. Dice que el legalismo viene cuando los miembros de la iglesia no encuentran seguridad y calor de su líder. Entonces, si no lo encuentran, dice, lo buscarán en reglas y conformismo para hacerlo recto y apropiado. El reglamento interno de la iglesia se usa como espada. Esto ocurre ya en ambos. Uno, la parte legal, ¿no? El reglamento dice que debes hacer o que deben hacer así, entonces empiezan a atacarse ya de una manera por inseguridad, porque no saben, entonces vámonos con las reglas y vamos a hacer las cosas de una manera, yo diría automatizada, ¿no? Por las reglas, porque de pronto la regla lo único que te hace es que te obliga a tener una cara de actitud que no tienes convicción, pero hay que hacerla, ¿no? Es la ley, dijéramos. Dice que Pablo nos muestra la antítesis del manipulador. No teme a las relaciones personales íntimas, muestra y espera madurez espiritual de la gente, reconoce su propia debilidad y nos ofrece dos textos para aportar aquí, que es en primera a los Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y en segunda los Corintios 11, 5 y 6, puse el 5 y 6 para que se entendiera un poquito mejor. Dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. O sea, él se identifica a sí mismo como tosco en la palabra, ¿no? Es una... En esta tercera sección de la motivación o manipulación, vamos a ver las complejidades, aún nos vamos a enfocar ahora más en las complejidades de la motivación. Dice, se examinarán algunos de los mayores problemas en motivar a los miembros de la iglesia. La primera complejidad es la percepción individual. La gente ve los problemas de manera diferente. Lo que motiva y despierta la atención a uno no afecta a otro. Cada experiencia vivida, expectativas, metas y necesidades varía de una persona a otra. Entonces, yo lo percibo de una manera diferente a la otra. Entonces, eso hace una complejidad en motivar, ¿no? La segunda complejidad es la respuesta individual. Esta dice, la respuesta de la gente depende de sus propias necesidades. La teoría de la zanahoria en la motivación puede ser la esperanza de alcanzar una posición de prestigio en la iglesia. Traté de entender un poco esta teoría de la zanahoria y lo que me acordé es que nosotros tenemos una teoría y la encontré en internet que le llamamos la teoría del palo y la zanahoria. Es una metáfora que se refiere a la utilización de recompensas y castigos para inducir una conducta deseada. La zanahoria representa la recompensa, mientras que el palo representa el castigo. Pero en este ejemplo que vimos no habla de un castigo, sino una recompensa. Entonces, la posición de prestigio pudiera ser la recompensa de algunos en la iglesia. Dice, los puntos débiles en la teoría de la zanahoria es que no todos son motivados con la misma zanahoria. Cada líder de la iglesia será motivado de acuerdo a su madurez. Mientras a uno le interesa una posición, a otro le puede interesar otra cosa dentro de la iglesia para motivarlo. Viene la tercera complejidad.
Estas le llaman metas conflictivas. Dice, la motivación de algunos miembros está en hacer lo bueno en la iglesia porque serán socialmente aceptados. Piensan que tendrán ventaja con ellos al tener la membresía de la iglesia. Entonces yo me uno a la iglesia porque voy a tener una ventaja en ello. Entonces esa es la motivación y es un conflicto porque no es la correcta motivación, ¿no? De hecho, daba el ejemplo de una necesidad de la iglesia de construir y, y había varios que podrían hacer ese servicio y que no eran identificados como cristianos, tenían su empresa ajena, pero había una que sí era el miembro, el dueño de esa empresa. Entonces lo que tenía de problema allí, o podría decirse de problema, es que su presupuesto era mayor, más costoso que los otros. Y de pronto el hecho de ser miembro le daba cierta ventaja hacia los otros, ¿no? Un conflicto ahí. Vamos a una siguiente sección que serían estos son los obstáculos de la motivación. Nada más para estamos con las complejidades, bueno, ahora estos son obstáculos. Dentro de los obstáculos está la falta de libertad. Dice que cuando los miembros de la iglesia ven amenazada su libertad de opinión, pierden la motivación, eligen no quedarse y no luchar. Cuando son sobre todo más nuevos y el otro es más maduro, dice la opinión y esta opinión no la toman en cuenta, entonces ¿qué dice este? ¿Sabes qué? No, y empieza a alejarse y ya no quiere quedarse para luchar por su derecho de ser miembro y de opinar tanto valor como en el otro. En este otro obstáculo está el legalismo. Dice, el apego estricto a la letra de la ley en la iglesia provoca que el liderazgo comience a actuar a la defensiva y el entusiasmo se debilita. Tanto estar en guardia dificulta romper el círculo legalista para una renovación dentro de la iglesia. Entonces ese hecho de ser legalista siempre consume, ¿no? Consume y debilita, ya no se facilita poder hacer la renovación. Dentro también del legalismo tenemos que un líder con un complejo de blanco o negro destruirá la motivación de la gente, provoca la enfermedad de endurecimientos de las categorías, donde no hay posiciones intermedias, solo bueno o malo. Entonces, esta forma del mismo líder pastor está provocando que la gente se encajone en dos bandos, ¿no? Dos bandos ahí. Otro obstáculo, el tercero, le llaman conflictos interpersonales. Dice, los miembros de la iglesia tienen propensión a juzgar por ser seres humanos. Los conflictos no se remiten al pastor con los miembros, sino también entre ellos. Se tendrá un efecto adverso en alcanzar la misión de la iglesia. Dentro de este conflicto, cuando todos están en esa complicación unos con otros, conflictuando unos con otros, no se alcanzan los propósitos y la misión de la iglesia. Es un obstáculo. Vamos a ir a esta otra sección que se le llama motivando a la gente. Dice, el pastor que quiere motivar es consciente de las necesidades personales de los miembros de su iglesia. Primero, la necesidad que tienen de Cristo. ¿Cuál sería? La primera cosa, aceptar a Cristo como Señor, como Salvador personal. Y la segunda es entender mejor la vida cristiana. Y el tercero, servir a Cristo con todos los dones que Él nos dio. Entonces él debe de saber que por ahí va la necesidad prioritaria de los miembros. Dicen, la motivación es clave entender la naturaleza humana e identificación de sus necesidades. Espiritualmente será su relación con Dios y su respuesta a su voluntad. Cumplir esta última, que es la de la voluntad de Dios, es inseparable de la motivación cristiana. Entonces aquí hay una luz que me ayudará a motivar, a hacerle ver que nos interesa
como una necesidad prioritaria cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si pongo esas una con la otra, va a ayudar a motivar, a la motivación cristiana. Nos da de alguna manera estos puntos de cómo motivar. Aquí dice que sería para buscar esta motivación a la gente. Para poder motivar a la gente se necesita de una preparación espiritual. De hecho, está enfocada hacia el pastor que quiere motivar a la gente. Entonces el pastor necesita, dice, el pastor debe prepararse espiritualmente para motivar a su iglesia. La Biblia tiene ejemplos de líderes así, que motivaron a los que seguían a Dios. Y tenemos el caso de Moisés. Esto nos lo presenta en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces hubo una preparación allí. Aquí tenemos el caso de David en primer libro de Samuel, capítulo 16:13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces esa preparación, el Espíritu Santo estuvo allí para dársela. Tenemos el caso, dice, de Elías. Dice que él fue en Primero de Reyes 17:5, dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Dice que hizo conforme a la palabra de Jehová. Entonces ahí también hay una preparación. Primero de Reyes. Estuve distraída con la persona que pasó. En este caso de Pablo es el ejemplo. Dice primera carta a los Tesalonicenses 2:4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces él dice: fuimos aprobados por Dios. Entonces una preparación, ¿no? En esta preparación espiritual, dice, un pastor se prepara espiritualmente por medio de la oración. Debe ser una búsqueda intensa de la voluntad de Dios para su vida y la vida de la iglesia. Él funciona como un modelo ante su grey. Cuando él ejerce este medio de oración, entonces él se vuelve un modelo de su grey. Y eso es algo que lo van a poder ver. Y su necesidad de orar es buscar la voluntad de Dios para su propia vida y la de la iglesia. ¿Ok? Dice, un pastor se prepara tomando en serio sus necesidades intelectuales, es otra área. Dice, si es posible, tener educación universitaria y teológica, luego cursos especiales, conferencias y estudios personales. De pronto siempre recordar. Yo recuerdo que me pasó, estuve estudiando en el 94 al 98 y ahora que tuve la oportunidad de estar en Cuba estudiando, fue una renovación plena, porque me empezaron a venir todas aquellos recuerdos de aquellos tiempos de estudio que tuve. Entonces de pronto fue útil estar en esa renovación de preparación, me reforzó. Pero aquí también nos habla de la preparación universitaria. En mi caso sí tuve esa bendición porque llegué a tener la licenciatura en pedagogía musical, que de hecho fue la que me desató todo el estrés que ahora me estoy cargando, ¿no? Que no se logró atender desde aquel entonces. Pero sí es algo que además del estudio teológico, la universitaria sea también incluida en la preparación. Dice, un pastor se prepara espiritualmente estableciendo un programa de ejercicios físicos y cuidado de su cuerpo. Esta otra parte también es parte de la preparación, el tener cuidado de su cuerpo en ejercicios físicos, ¿no? El sobrepeso y la comida chatarra, ¿no? Cuidado.
Dice, todo esto es parte de la preparación espiritual. El cuerpo es espiritual, o sea que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto entra en la categoría también. Dice, la mente y el cuerpo y el espíritu son parte de su ser completo. Todo es un conjunto, cuerpo, espíritu, mente. Dice que se requiere preparar para motivar a los miembros de la iglesia. ¿Qué contribución, ¿no? Que todos estos elementos van a necesitar tener una preparación para que yo logre, o el líder pastor pueda motivar a los miembros de la iglesia. Vamos al segundo elemento que necesita el pastor para motivar a la gente, que es la dedicación personal. Dice, el pastor debe dedicarse a sí mismo a Cristo como requisito previo para motivar a sus miembros. Si muestra evidencias de su consagración a Cristo y a la misión de la iglesia, ésta lo seguirá. Entonces es importante que le dé evidencias, no nada más que lo haga como asunto personal, sino que pueda dar evidencias de consagración a Cristo y a la misión de la iglesia. Y eso va a hacer que ellos quieran seguirlo, ¿no? Esa dedicación personal. Dice, el ejemplo del pastor dedicado a su misión cristiana será contagioso. Tener conciencia de quién es y a dónde va influirá a otros. Esta consagración personal es una manera de motivar a la gente a seguirle. Entonces va a ser contagioso, me motiva, yo quiero ser como él. Vamos al tercer elemento que va a necesitar un pastor para motivar a la gente, que es un juicio realista. Dice, el pastor debe tener un juicio realista de las cosas. Abarcarlo todo demuestra un juicio falso. Mejor hacer una sola cosa bien que muchas y hacerlas mal. Él pone metas para alcanzarlas y luego guía a la iglesia a que haga lo mismo, desafiando. Entonces aquí la motivación es desafiar a los miembros de la iglesia a hacer nuevas metas y alcanzarlas, pero no tanto como obligando, ¿no? Entonces, o poniendo una vara muy alta para que la logren. Bueno, no lo vamos a lograr de momento, pero vamos a intentar hacer el primer escaloncito y con un empujoncito de uno en uno. Y los desafía para que no se queden con la limitante, sino vamos a intentar esta medida más bajita, ¿no? Pero les desafía. En esta otra están las relaciones interpersonales íntimas como uno de los elementos que va a necesitar el pastor para motivar a la gente. Dice, el pastor debe saber cómo acercarse íntimamente a la gente, relacionarse en profundidad, entender qué las mueve, penetrar detrás de las barreras superficiales para motivarles. Entonces, quitar la cortina y decir, a ver, vamos a asomarnos para acercarnos, ¿no? Estás poniendo una barrera para yo saber que está por ahí y penetrar para poder alcanzar a esa persona, encontrarle la confianza ahí. Dice, la técnica de acercarse íntimamente a las gentes se desarrolla por medio de la habilidad de oírles. Aquí me quedo en una pequeña pausa porque me hace recordar que el hermano Lee Baggett nos enfatizaba mucho que lo más importante en el evangelismo es escuchar. Entonces, cuando yo quiero ir a hablar con una persona, primero quiero saber qué dice para poder entender dónde está ubicada y ahí entonces yo puedo conducirla hasta entender el mensaje. Pero aquí, por ejemplo, dice que para acercarse íntimamente también es importante la habilidad de oírles. Y luego menciona algunas características de personas. Dice, algunas personas hablan porque tienen algo que decir, les gusta decir y quieren aportar. Otras hablan hasta que tienen algo que decir. Le van buscando, ¿no? También me dio un poco de risa, diversión ahí recordar algunas características de personas que he conocido, ¿no? Dice, mientras que otras hablan porque no tienen nada que decir, por lo menos nada de valor. Solo les gusta hablar, ¿verdad? Les gusta hablar. Aquí tenemos entonces que escuchar es una disciplina y debe ser cultivada. Es una técnica muy valiosa en la motivación.
Sirve para acercarse íntimamente a la gente y entender sus intereses, aspiraciones e ideales. No voy a entender ni conocer nada hasta que no estoy ahí acercándome para poder descubrir algo, ¿no? Ahí es. Y es una disciplina, hay que cultivarla. Dice, el pastor debe estudiar la conducta humana, está en constante cambio. Le ayudará a entender mejor a la gente con quien trabaja, para tener amistad íntima y entender el abismo entre generaciones. Me parece que nosotros lo entendemos como la brecha generacional, que cada quien tiene formas de entender las cosas de acuerdo a su edad, vivencias, etc. Entonces, si el pastor dedica tiempo al conocimiento y estudiar la conducta humana, le ayudará a poder entender la diversidad de formas de las gentes con las que trabaja y poder, como dice, para lograr tener una amistad íntima y entender sus preocupaciones, ¿no? Otro elemento de la motivación a la gente que puede el pastor tomar en cuenta es el reconocimiento de los dones. Dice, el pastor debe confiar en que toda persona tiene dones y otros faltan por descubrirse para que los miembros alcancen metas más elevadas. Con habilidades motivacionales los organizará como director técnico del equipo. ¿Se acuerdan que había una de las funciones que nos ofrecía en el otro capítulo? El director técnico. Entonces aquí lo único que puede hacer es organizarlos para que empiecen a descubrir lo que les falta por descubrir. Y otro elemento de la motivación a la gente es el entendimiento propio. Dice que el pastor debe crear formas de motivarse a sí mismo si quiere ser un buen motivador de otros. Cuanto más conozca de sí mismo, mejor equipado está para guiar a otros. Entonces aquí la parte compleja. Motivarse a sí mismo para entonces ser motivador de otros. Dice, la ventana Johari, vamos a poner Johari en la pronunciación ya con los nombres en inglés, ilustra la manera en que un pastor puede alcanzar a entender sus puntos fuertes y así motivarse a sí mismo. Entonces vamos a ver qué es esto de la ventana Johari. Primero decimos que la ventana Johari es una herramienta de psicología cognitiva enfocada al desarrollo y autoconocimiento personal. Fue creada por los psicólogos Joseph Luff. Este es en Group Process and Introduction to Groups Dynamics. Ya se me olvidó la pronunciación. Dynamics. No me acuerdo si era Dynamics. Por ahí va. La investigación que hice fue que fueron dos los que hicieron y en la referencia de nuestro texto nos menciona solo a Joseph Luff, pero este es Harrington Ingham, no le alcanzo a ver ahora, pero Ingham. Lo que sucede es que yo es parte del nombre de Joseph y Harry es el apellido Harrington, nombre, perdón, y la I de Ingham. O sea, juntaron los dos nombres para poderle nombrar así, los dos, para poder nombrar esta ventana. Entonces fue una participación de ambos. Este es el cuadro. Lo que vamos a ver aquí es que del lado izquierdo, en esta ventana, tenemos las características o ámbitos de conocimiento. Dice lo que otros conocen. Y en la parte más baja dice lo que otros no conocen, del lado izquierdo. En la parte superior lo que nos ofrece es lo que él conoce de sí mismo. Está hablando del líder, ¿no? El pastor en este caso, el líder. Lo que él conoce de sí mismo y del otro lado lo que él no conoce de sí mismo. Dentro de la ventana aparecen cuatro cuadros. En el primero está el yo público, en el segundo está el yo ciego, área del mal aliento. Yo no sé qué traigo mal aliento, ¿verdad? Ahí está, por ahí va. En el cuadro 3 dice el yo escondido privado.
el escondido o en el caso del yo privado, y en el cuadro 4 está el yo desconocido. Lo que vamos a hacer es verlos uno por uno. En este primer cuadro que se titula el yo público, hacen intersección el conocimiento de los que otros conocen o lo que otros conocen de ese líder y lo que el líder conoce de sí mismo. Ellos conocen y yo conozco, ambas partes, mi grupo al que yo estoy dirigiendo y yo, ambos conocemos. Dice, es el área de la apertura o actividad libre. Es la parte de lo que se revela en público. Entonces esa parte es la que si dijéramos menos complicada. El segundo cuadro, igual, lo que otros conocen, pero en el caso del líder, el líder no conoce de sí mismo. Esto lo que produce es el yo ciego o el área de mal aliento. Dice, es llamado el yo ciego. Otras personas pueden verlo, pero nosotros estamos ciegos a él. Vamos ahora a la tercera ventana. En la tercera ventana tenemos en la parte de los demás, dice lo que otros no conocen. Y en la parte del líder, lo que él conoce de sí mismo, él sí conoce. Se obtiene entonces este tercer cuadro que es el yo escondido. Yo lo sé, pero ellos no lo saben. Es el privado. Dice, es el área que nosotros escondemos, el yo privado. Sabemos lo que está dentro, pero otros no pueden ver esa área, ¿verdad? Vamos al cuadro 4. Aquí tenemos lo que no conocen otros y en el caso del líder, él dice lo que él no conoce de sí mismo, tampoco lo conoce él, el líder. Entonces se obtiene el yo desconocido. Dice, es el área de lo desconocido. No sabemos nada de esto, ni los demás saben nada tampoco. Entonces eso oculto para todos. Aquí viene una manera, como ya en la práctica, cómo funcionan algunas de estos cuadros. En el cuadro 1, de hecho, esta es la razón de haberle puesto aquí el 1, dice, a medida que el pastor revela más de sí mismo, más pierde el temor y adquiere la valentía cuando descubre el gozo de conocer lo que Dios ha hecho por él cuando lo redimió. Entonces hace consciente que no es por él, que Dios ha dado este gozo. Entonces más revela de sí mismo porque al final él está descubriendo cómo Dios lo está usando y cómo Dios es el que ha hecho todo eso. Entonces goza en poderlo compartir, ¿no? Poderlo ofrecer a los demás. Se adquiere más valentía allí. Eso es bueno, ¿no? Nada oculto, todo lo dejas transparente, sobre todo porque lo descubres que Dios te lo provee. En esta segunda ventana, dice que si el pastor ha creado un ambiente en el que la gente no puede decirle lo que piensa de él y de su trabajo sin temor, puede ser disminuido. No, más bien, si el pastor ha creado un ambiente en el que la gente puede decirle lo que piensa de él y de su trabajo sin temor, puede ser disminuido el yo ciego. Cuanto más pequeño será, más eficiente en trabajar con la gente. Entonces, acepta que le digan lo que él no se ha dado cuenta. Entonces, al poder recibir esto, va a reducirse el yo ciego y entonces va a poder ser más eficiente en trabajar con la gente. Entonces, pero ¿cuál es la condición? Que haya logrado crear un ambiente en que la gente pueda decirle lo que piensa de él y de su trabajo sin temor. Sin temor. Esa es la parte ahí. En el caso de la ventana 3, dice que cuanto más el pastor enfatiza o incrementa el yo escondido o privado, más difícil será lo que realmente es. Se idealizará, no se verá el yo real que quieren ver en él.
Entonces, yo lo sé, pero ellos no lo saben y yo más me abundo en esto, entonces yo soy ideal y no voy a lograr ser lo que realmente soy. Entonces, ellos nunca van a ver lo que realmente quieren ver en él. Entonces, este sería un conflicto, una parte triste ahí. Dice, si el pastor aprende a revelar, o sea, a descubrir más, ¿no? Lo revela, lo descubre. El yo público, o sea, la ventana 1, bajo la gracia de Dios, disminuirá las otras 3 áreas. Entonces la 1 ayudaría, mientras más descubre, más elimina las otras, las disminuye. La siguiente dice que si revela más del área escondida, que sería la ventana 3, disminuirá las áreas ciegas y la desconocida. Entonces la 3, donde solo él conoce y los demás no conocen, ayuda a que se disminuya la de su ciego, que no conoce él algunas cosas, y la de que nadie, ni él ni ellos conocen, ¿no? De alguna manera. Entonces dice, si el pastor consigue respuesta y evaluación de otras personas, que sería la parte de lo desconocido, si él consigue respuesta y evaluación de otras personas, dice, o privado, hará disminuir el yo desconocido. Entonces, si logra que otros aporten en esa parte de lo que están viendo como algo privado, entonces él también va a descubrir más o reducir más la parte de lo desconocido. Dice, mientras más se conozca, este último será aminorado. Conocerse el mismo, ayudarse el mismo con otros, de alguna manera aportando algo, ayudarán aquí. Pero sí es algo que útil, ¿no? Que me aporten a mí me ayuda a que yo misma me conozca. Bueno, la otra es si quiero aceptarlo, ¿verdad? Bueno, pero bueno, esa es otra historia. El pastor puede usar, dice, el pastor que puede usar su ser completo para Cristo, bajo la gracia de Dios, puede ser mucho más motivado. El Espíritu Santo ha hecho un milagro. Descubrirlo provoca el gozo de la motivación propia, que va en relación un poco con la primera reflexión que hacíamos, ¿verdad? Que como es algo que Dios me ha dado y Dios está ejerciendo en mí un milagro, entonces estoy más involucrado completo, ¿no? Entonces, mientras más involucrado completo estoy, más motivado, entonces me puedo hacer mi propio entendimiento, ¿no? Ahora viene una parte que se le titula la atención creativa, dentro de motivar a la gente, que son las cosas que el pastor necesita como elementos de apoyo, ¿no? Para entender, motivar a la gente. La atención creativa, dice, el pastor puede ser un instrumento de Dios para extender a los miembros al máximo por la atención creativa, pero debe saber dónde parar. Y yo le puse así, romper la liga perturbará su cercanía a ellos. Entonces aquí es bueno jalarle para que den más, en lo que llaman tensión creativa. Pero hay que tener el cuidado de no romper la liga, lo elástico, porque también hace la observación de cuando le haces ejerces tanta, jalar tanto, ya no ya lo sueltas y ya no vuelve a estar como estaba. Entonces de alguna manera complica. Pero aquí se rompe, si se rompe ya rompes también con esa confianza que lograbas tener con ellos. Aquí la menciona, la valentía y la compasión son 2 elementos que servirán al pastor para desarrollar la tensión creativa. O sea, debe de desarrollarse esa tensión creativa. Y en este caso, la valentía y la compasión son cosas que te van a ayudar, o son que van a ayudar al pastor. Pone primero la valentía, dice valentía para aguijonear donde los miembros están apáticos, pero compasión para no perderlos. Cuando lo golpeas y luego después dice yo no sirvo, mejor me voy. Entonces no lo pierdan. Aguijonear de tal manera, pero darle compasión para no perderlos, es decir, darle ese apoyo que necesita para que no se quede en el
en el encararlo, ¿no? Porque de eso se trata, encarar. No te quedes en el encarar deprimido, sino que vamos a ver cómo sacamos eso y compadecerse para sacarlo de ese estado de que se provoca al presionar, ¿no? Dice, canalizar sabiamente los sentimientos de culpa, ven por eso que se relacionan, puede ser un instrumento de tensión creativa. O sea, encararlo, ocurren los sentimientos de culpa, pero encararlo adecuadamente, ¿no? Encararlo es un buen instrumento, canalizarlos, mejor dicho, con la palabra más clara para identificar. Canalizarlos sabiamente, de que van a ocurrir porque vas a aguijonear ahí, van a ocurrir, pero hay que hacerlo, canalizarlos sabiamente. Dice, estos se canalizan en el perdón que Dios otorga. Eres culpable, pero mira, Dios perdona ese acto cometido. Dios perdona y entonces vamos a salir adelante. Entonces dice que esas energías que se usaron para generar esta culpa se usan en trabajo constructivo para Cristo y la iglesia. Entonces, después de que llegó ese estado de culpa porque se vio la confrontación que me hicieron, el llamarme la atención por la apatía, entonces viene esas energías que se logran ya recuperar por el perdón que ya reconocemos que Dios nos hace cuando aceptamos el mal, que tenemos claro, el Señor Jesucristo derramó su sangre y esa sangre limpia y perdona pecados. Entonces Dios otorga el perdón a través de la sangre de Cristo. Es parte de su plan de salvación. Entonces nosotros vamos a tener ya las energías como producto para un trabajo constructivo para la obra de Cristo, de la iglesia. Aquí vamos a ver también la tensión creativa, dice, se amplía porque la gente tiene un deseo innato de crecer. O sea, yo le voy a estirar, ¿no? Y sí se va a lograr porque la gente quiere crecer. Sí le voy a estirar, ¿no? Entonces, cuando tú le das un consejo a una persona que está descubriendo cosas en su crecimiento y acercamiento a Dios, esa persona lo va a tomar como bueno y va a querer adelantar, avanzar, pero con ese deseo. Dice, esa tensión creativa es el arte de despertar en la gente la ley innata de la acción inteligente. Aquí viene otro aporte que se le ha llamado la acción inteligente. Vamos a ver en qué consiste. Es William Reilly, en su libro Law of Intelligent Action. Dice que él era un consultor de negocios, era fundador y consultor del Instituto Nacional para el Pensamiento Correcto. Aquí no encontré una imagen de él, pero nos aporta, dice en uno de sus postulados, ahí dice, la gente tiene deseos de resolver problemas. Y el agente, en el punto 2, dice, tiene la capacidad de resolver problemas. No solo los desea, también tiene capacidad. Y en el 3 dice, la gente tiene la capacidad de mantener relaciones humanas al resolver problemas. Entonces, cuando hay algo que resolver, yo me puedo aliar y asociar con tal persona y mantener esa relación para lograr resolver mi problema. Entonces, de pronto nos ayuda a abrir puertas de relaciones, establecer un asunto para resolver. Bueno, avanzando en qué otro elemento para motivar a la gente el pastor puede tomar en cuenta es el interés por la gente. Y en el caso del interés, dice, el pastor debe interesarse. Las técnicas de motivación son vanas si no tiene interés por la gente. Dos resultados naturales del interés son el ánimo y aprecio. Ánimo y aprecio son resultados naturales. Si yo me intereso, el ánimo y aprecio estarán ahí. Es un interés natural. Un resultado del interés de estar interesados ahí. ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se aplica en esto? Bueno, dice, un pastor que se interesa por la gente dedicará tiempo para actuar.
El genuino ánimo y aprecio lo moverá a actuar. Con sabiduría y confianza en los dones de las personas, las alienta a hacerlo. Entonces, anima y aprecia, entonces va a generar esas áreas, ¿no? Ya conoce de ellos, tiene sabiduría y tiene confianza en los dones de las personas y las alienta y las anima a hacerlo, ¿no? Dice, una perspectiva correcta al animar y apreciar es ayudar a la gente a que descubra por sí misma sus debilidades, recordarle sus puntos fuertes y sus dones, que no se enfoque en la parte negativa, sino que sí que descubran ellos mismos, no tú presionarlos a que a descubrírselos, vamos, más bien ayudarlos a que lo descubran y reforzar que tienen puntos fuertes y dones que pueden balancear esa debilidad, no dejarlos en lo negativo. Dice, aun cuando todas las cualidades para motivar, dice, aun con todas las cualidades para motivar, si el pastor no se preocupa por la gente que está sirviendo, su ministerio será vano. Entonces aquí la preocupación por, en este caso, la gente, es algo que es necesario dentro de su ministerio, porque entonces no va a funcionar, va a ser algo vano. En primera los Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces amar, interesarse por la gente es lo que va a darle sentido, ¿no? Otro elemento más que va a servir al pastor para motivar a la gente es el ser indispensable, pensar en ese concepto de ser indispensable. Dice, el pastor debe crear un sentimiento de sin usted no podemos hacer nada. Todas las personas son indispensables. Es mejor tratar con un líder demasiado responsable que con aquel que nada lo es. Y daba un ejemplo de que pudiera hacerle un encargo a un hermano que está demasiado cargado de responsabilidad y de alguna manera presiona mucho, pero dicen, vamos a lidiar más con él que con uno que no quiere hacer nada. Entonces decirle, vente, te necesitamos, involúcrate. Dice, el líder pastoral efectivo, llamado por Dios, porque esa parte la enfatiza, que ya se sabe él mismo, llamado por Dios, aumenta su capacidad propia de relacionarse bien con la gente, capacidad propia de relacionarse bien con la gente. Considera sus esfuerzos y energías en cómo motivarle a crecer en la fe, dándoles responsabilidades y trabajos. Entonces es importante ese hecho de concentrar para motivar a la gente a que crezca, entregarle responsabilidades, tareas para que crezca esa persona. Y bueno, esta parte está un poquito pesada, yo la reconozco porque estamos viendo que hay mucha información, mucha información, pero es mi deseo que el Señor les bendiga a través de estos temas. Y también mencionarles que está por aquí la hoja de las actividades personales. Siempre que contestamos algunas preguntas nos ayuda a ubicarnos en los temas, en las secciones. Entonces convendría que repasaran las diapositivas que les voy a poner allí y también que tengan el detenimiento de ver estas actividades personales, que también les voy a poner ahí donde pongo el video. Y pues desearles que Dios les bendiga con este estudio. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias nuevamente porque pudimos darle una vista a este material de Motivando, cómo motivar a la gente. Tú conoces la necesidad de cada pastor en cada iglesia y conoces cuál sería el área que podría reforzarle al ver todo este panorama que se nos ofrece en este tema de la motivación.
Te pedimos por cada iglesia, cada pastor, por cada esfuerzo que pueda él dar para crecer en esta área. Y todo, Padre, para el fortalecimiento de tu iglesia, de la iglesia que instituyó nuestro Señor Jesús, como lo que Él iba a dejarnos para estar en comunión con Él. Te pedimos y te agradecemos este tiempo, y esto reconocemos que es un bien tuyo y te lo agradecemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues hasta la próxima.